Mamá Renacida, el podcast del posparto y la maternidad real. Un espacio para todas aquellas madres que están en posparto y para las que ya lo pasaron, pero que siguen siendo madres. Yo soy Isis Lola y te quiero invitar a que hablemos del posparto y de la maternidad en palabras reales, a través de conversaciones de maternidad con otras mujeres que, como tú y como yo, están navegando la maternidad o sobreviviéndola lo mejor que pueden. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Mamá Renacida, a otro episodio. Vamos a empezar como lo hacemos en las sesiones anteriores, inhalando y exhalando con 3 respiraciones profundas, así que si estás en un lugar seguro, te invito a que cierres los ojos un momentito y te regales 3 respiraciones conscientes, que te traigan al aquí y a la hora. Bien. Pues bienvenidas y bienvenidos a los papás que se atrevan como siempre a ver pues a escuchar o ver este podcast. El día de hoy, como todas las veces anteriores, tengo una invitada muy especial que les quiero presentar. Es Mónica Martínez. Hola, Moni, ¿cómo estás? Hola Lola, muy bien, muchas gracias. Aquí contenta de estar contigo, por fin lo logramos. Lo logramos, Moni. Muchas gracias por decir que sí. El día de hoy es un episodio que la verdad he estado esperando bastante, el poder conversar con otra mujer, con otra madre que haya vivido el rol de la madrastra, pero antes de entrarle, me gustaría decirles un poquito de quién eres, o sea, quién eres tú. Bueno, Mónica es mamá de Claro. 3. Tiene a Julieta de 21, a Julián de 16 y a Dante de 1 año. Y aquí es donde nos conectamos también un poquito tú y yo, Moni, porque tenemos hijos con diferentes edades y del penúltimo al último hay como varios años en medio. Entonces, Así es. digamos que volvimos a empezar de cero y eso ha estado muy interesante. Y bueno, también es licenciada en educación y docente y trabajó muchos años en kinder y ahora pues trabaja bueno, llevas años trabajando en primaria. Pero bueno, ahorita supongo que estás como en tu descanso de maternidad. Así es. Sí, ahorita con el bebé es completamente dedicada a él. Muy bien. Pues también me gustaría platicarles un poco cómo nos conocimos y por qué nos encontramos. Mónica también vive aquí en Valle de Bravo y fue maestra de mi hija durante un tiempo. Y en su embarazo conectamos y la historia corta es que pues me tocó afortunadamente acompañarlos a ti y a Max en este nuevo viaje a ser papás y pues también tuve como la dicha de poderlos acompañar en el nacimiento de tu último hijo Dante, que fue muy bello. Entonces, pues la verdad hay una conexión muy bonita entre nosotras. Como siempre les digo, con las mamás que acompaño, con muchas de ellas se genera un vínculo muy bonito. Entonces, pues Moni, gracias por decir que sí, por venir a hablar de esta Mm, parte de tu historia, de esta parte de tu vida. La verdad, yo les he comentado en el podcast, en algunos episodios anteriores, que para mí hablar de este rol de ser madrastra, pues es muy reciente. Yo durante años, como te decía en la llamada que tuvimos ayer, no lo podía ni reconocer. O sea, cuando yo entré en este rol, era como completamente bloqueado, negado. Era como, no, 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 o sea, ni siquiera lo pensé, ¿no? Porque ese rol, ese prototipo, ese arquetipo de la madrastra, como veíamos ayer culturalmente, está mal visto, tiene una connotación negativa, una connotación, em, mala, ¿no? En algunos sentidos. Entonces, como que yo creo que ninguna mujer quiere entrar en ese rol. Entonces, pues bueno, Moni, bienvenida. Muchísimas gracias por decir que sí. La verdad estoy muy emocionada de poder hablar con alguien que pueda contar su historia, porque no sé, ahorita nos contarás cómo lo viviste, pero vivirlo, pues como es un rol tan extraño, por decirlo socialmente, no es como llegas a una comida y dices, hola, ¿no? Yo soy Mónica o yo soy Lola y soy mamá de 2 y madrastra de 1, ¿no? O sea, como que no llegas y te presentas así, está como, pues es algo muy tuyo. Y la gente lo sabe cuando te conoce, ¿no? Si sabe que no eres la mamá de los hijos de, ¿no? Pero no es algo de lo que se hable, ¿no? De hecho, nunca nadie, muy pocas personas me han preguntado a mí cómo estás con los hijos de tu pareja, de tu esposo. Entonces, como que siento que
Es un tema del que no se habla mucho y pues este episodio espero que le pueda llegar a las mujeres adecuadas, que se puedan identificar, que puedan sentir que no están solas, que no son las únicas que atraviesan esto y que hay otras formas, ¿no? Como de vivir lo que es tu caso, tu historia, me gustaría mucho que nos platicaras. Así que pues vamos a entrar, Moni. Si quieres, cuéntanos, Claro. pues, cómo fue tu llegada a tomar a volverte madrastra, A cómo este te rol. dio y cómo era, cuántos hijos tenías, un poquito de tu historia. Claro, pues sí, todo empieza justamente a tomar este rol. Fue cuando Max, mi esposo, y yo decidimos estar juntos, ¿no? Entonces, él ya tenía una nena, yo tenía solo a Julieta y a Julián. En ese entonces eran más chiquitos. Me parece que Ivana, la hija de mi esposo, tenía como 3 años. Entonces, primero nos conocimos ahí, todavía no éramos como novios, ¿no? Estábamos como volviendo a salir y primero incluso ella se olvidaba un poco de mi nombre, ¿no? Entonces, Ujú. vamos a ir con Claudia y vamos a ir con, ¿no? Y me ponía otros nombres. Y entonces yo recuerdo mucho que un día le pregunté, ¿no? Le digo, bueno, ¿de qué tengo cara, ¿no? O sea, soy Mónica, Claudia, así, y me dice, tú tienes cara de florecita. Y la verdad es que fue así como, ay, algo súper tierno. Y entonces ella me bautizó como tal, ¿no? Entonces siempre se refirió a mí cuando era pequeña, eh, Florecita, ¿me acompañas? Florecita, ¿me compras? ¿No? Entonces, pues bueno, primero fue esta parte donde pues todavía no estábamos él y yo juntos, después empezamos ya a tener una relación, 2 años después o un año después, no recuerdo exacto. Oye, pero a ver, te voy a Un detener año. tantito, te voy a detener un Sí, sí, momentito, sí, perdón. ¿Cuántos sí. años tenían tus hijos? Claro, en ese entonces tendrían 5 años, tendría Julián y Julieta tendría 9. Ok, Ujú. 5 y 9. Exacto. Y luego como al año o 2 años después empezamos ya Max y yo a vivir juntos. Ujú, Entonces ahí, bueno, ella vivía con su mamá y venía los fines de semana, cada 15 días venía con nosotros. La ujú, verdad es que era un fin de semana que mis hijos esperaban mucho, así de cuándo vamos a estar juntos, ¿no? mm, Entonces ya va a venir Ivana, incluso Max iba porque ella no vivía, nosotros vivíamos en México en ese momento y ella vivía y vive actualmente todavía en Tepoztlán. Entonces él iba por ella, ¿no? O iba a verla un día entre semana, recuerdo, y además pues venía cada 15 días ella. Entonces ese día que entre semana iba a verla, recuerdo mucho que luego nos mandaba audios, ¿no? Ya quiero ir a verlos, y era como la emoción, te digo, de esperar el fin de semana. Bueno, yo recuerdo a mis hijos, pero recuerdo esas veces que él iba a verla, que también estaba emocionada ya por venir. Entonces, bueno, total, nos veíamos ya el fin de semana, y buscábamos siempre actividades que pudiéramos como llevarlos a algún lado, ¿no? Y estar juntos, y el parque, y así, llevarlos a andar en bici. Hubo con momentos de compromisos familiares, ¿no? Cumpleaños de uno de mis sobrinos, la primera comunión de otra, y así. Entonces también hubo compromisos familiares donde nos tocaba ir juntos, el bautizo de alguien más. Y recuerdo las miradas, ¿no? Recuerdo las miradas así de que nos veían como, oh, o sea, ahí vienen ya toda la familia, ¿no? Ya éramos muchos, ¿no? Y sí, sí. entonces recuerdo mucho que era como mi ilusión, siempre fue como, pues justo de esa familia, yo toda la vida, cabe mencionar, ¿no? Me regreso muchos años antes, pero yo recuerdo que siempre soñé ser mamá de 4, ¿no? Ujú. Entonces, en ese momento, pues para mí eran 3, ¿no? Entonces yo a Ivana la adopté como mi hija, tal cual. Me gustaba mucho comprarle cosas, como Julieta ya tenía 9, ya había dejado ya los moñitos, ¿no? Ya no quería los moñitos, y a mí me encantaba pues encontrar un moño y comprárselo a Ivana, y llegaba a la casa y me encantaba peinarla, ponérselo. Había veces que hasta ropa igual con Julieta, llegaba a comprarles blusas, ¿no? Talla 4 y talla 10, ¿no? Y entonces les compraba como igual, me hacía como mucha ilusión, y yo creo que pues eso me pasó mucho, añoré, ¿no? Idealicé esta familia, pues Ujú. para mí ideal, ¿no? O sea, donde podíamos estar juntos, convivir. Mis papás igualmente la aceptaron como tal, ¿no? Y entonces, ay, mira, y le compré esto a Ivana y le hice. Mi mamá hace mucho crochet, entonces le tejía ropa a sus muñequitos. Julián y ella, que eran más a la par, solo se llevan 2 años, pues igualmente, o sea, la verdad es que jugaban súper bien, a pesar de ser niño y niña,
encontraban el juego ideal, ¿no? A los dos les gustaban mucho los animales, entonces vamos a jugar a la granja o jugaban con los ponis del Playmobil y así, y les encantaba. O sea, la Ok. verdad es que para mí fue muy fácil Te adoptar voy a el papel. detener, te voy a detener tantito, como para entrar en contexto, porque yo creo que lo que mucha gente no entiende es lo que nosotras vivimos cuando empezamos a maternar a alguien más. Y en tu caso, Moni, que voy a hacer la diferenciación de mi caso, y Sí. espero que si alguna mujer allá afuera me escucha, que haya estado en este rol con un hombre que haya sido viudo, por favor escríbame, pero bueno, es que es historia, ¿no? O sea, en tu caso, la mamá de la hija de tu esposo sí vivía, ¿no? Vivía en Tepoztlán y como dijiste, ella vivía con su mamá, ajá, Ujú. allá. Ustedes vivían en México y tú vivías con tus dos hijos y luego Max y tú se fueron a vivir. Entonces en esa casa estaban Max, tú y estaban tus hijos, ¿no? Así Entonces es. aquí ya tenemos también, pues obviamente Max está también ejerciendo el rol de padrastro de Julieta, ¿no? Y de Julián. Entonces, bueno, eso también es como importante. Igual tú me platicabas ayer, yo te pregunté, ¿cómo te sentiste? O sea, cuando bueno, cuando empezaste a vivir con Max ya sabías que existía Ivana, no era como algo nuevo, Claro. era una novedad, no era como, ok, y entonces para ti fue fácil, según lo que estoy escuchando, pero igual nos puedes como contar un poquito más, cómo incluirla en tu vida, en la dinámica con tus hijos, en tu dinámica de familia. Esto suena que fue muy fácil, pero siempre fue así o en algunos momentos fue difícil para tus hijos también, porque algo que puede pasar, y ya tú me dirás si sucede o no, es que, pues, de la nada, tus hijos son dos hermanos, y de la nada llega un tercer elemento que se vuelve como otro hermano con el cual tienen que compartir juguetes, tienen que compartir el amor de su mamá. Yo me acuerdo que Maya sí le costó un poquito a veces. Entonces, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo lo vivieron tus hijos? Cuéntanos un poquito cómo. Claro, esa parte también es importante, claro. Para mí fue como fácil, obviamente hubo sus momentos y ahorita los platicamos, pero también para ellos, en Julián nunca vi, por ejemplo, un celo, nunca vi, fue como muy fácil. Julián es muy noble y es igual que yo, es vamos a sumar, ¿no? Y así, no hubo ninguna parte que le costara trabajo, ¿no? Incluso compartían la habitación, porque justo Julieta estaba ya en esta transición de la pubertad, entonces Julieta era, no, yo mi habitación sola, mi música, ya, o sea, justamente en vez de poder poner a Julieta y a Ivana en una habitación, lo que hicimos fue hacer unas literas, ¿no? Y comprar, nos fuimos, recuerdo perfecto, ¿no? Fuimos a Zara Home y compramos los edredones así, bueno, para ella en estrellitas rosas y para él en lunas azules, ¿no? O sea, me acuerdo perfecto, así como Max hizo hasta el diseño de estas literas. Julián estaba muy emocionado porque iba a tener una hermana nueva, ¿no? Entonces para él fue como, ah, qué padre. Julieta, justamente, como que sí tuvo, recuerdo que Ivana le temía a los perritos y tenemos una que, bueno, es la hija de Julieta, ¿no? Entonces duerme con ella y demás. Entonces, para ella fue como, ¿por qué tenemos que sacar a Shiny, ¿no? Cuando viene, ¿no? Para ella le costó como un poquito de trabajo esa parte. Nunca vi como un celo como tal, ¿no? Así de, o sea, una mala cara o algo así, una actitud. Em, pero sí notaban ellos también, sobre todo Julieta, como que había algunas diferencias, ¿no? Que podía ser, de repente, por ejemplo, ay, de repente la papachas más, ¿no? A ella, bueno, pues es que hay que hacerla sentir como en casa. O sea, entonces hablé como mucho con ellos acerca de esta parte de eso, ¿no? A ver, ella tiene un lugar aquí, es importante que se sienta en su casa. Realmente no les costó tanto trabajo. Eh, Te digo que fue como muy fácil sumarla a la familia y me refiero a primos y tías y abuelita y todo el mundo, ¿eh? La verdad es que la familia de mi papá es muy unida y viven en Cuernavaca, entonces también era un punto muy fácil de vernos en Cuernavaca, pasar por ella a Tepoztlán y quedarnos el fin de semana en casa de mis tíos, ¿no? En Cuernavaca, entonces estaba también muy cerca de la familia de mi papá, de mi abuelita. Julieta entendió en su momento perfecto que, bueno, ok, sí, y de hecho ella la suma como tal, ¿no?
al punto de que cuando entra en secundaria, en uno de los exámenes psicológicos de la escuela, ¿no? Me hablan para darme resultados y todo. Me dicen, bueno, pues Julieta, que quiere mucho a sus hermanos, y yo, ¿hermanos? Sí, dos. Ella dice que tiene una hermana, ¿no? Que se llama Ivana y un hermano Julián. Ah, sí, claro. O sea, yo en ese momento yo hasta dije, ah, pues sí, claro. O sea, si yo todo el tiempo estoy sumando y sumando, fue como que me sonó raro que ella, pues sí, ya lo había hecho en automático, ¿no? Entonces, bueno, esa parte no fue la complicada. La parte yo creo que compleja, más bien, fue cuando, pues inconscientemente empiezas a hacer como ciertas diferencias, ¿no? Entonces, recuerdo mucho en un cumpleaños de uno de mis sobrinos, ¿no? Así que Max se forma para el pastel y no sé qué, y sale con una rebanada de pastel, ¿no? Y yo, espera, pues son tres niños, no es una, ¿no? Y Ujú. entonces, o sea, yo cachaba después de, bueno, a ver, no fue intencional ni mucho menos, o sea, él en su mente, efectivamente, pues tiene una hija, ¿no? Entonces, él va, pues, y para mí era como más fácil, tal vez, no sé si traigo como este instinto materno desde chiquita, no lo sé, no sé si por ser maestra y siempre estar sumando a todos mis alumnos, no sé el motivo, honestamente, pero para mí era siempre pensar en tres, 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 ¿no? O sea, Sí, porque es como tu naturaleza inclusiva, sí, de ser maestra, de ser mamá, pero igual no todas las mujeres que están en este rol lo viven así, Moni. O sea, sí, ujú, sí. O sea, hay mucha complejidad en este rol. Creo que tu sí, historia es una historia muy particular porque, pues, al menos en este caso, pues no te fue difícil. Tampoco ahorita nos vas a platicar cuánto tiempo pudiste vivir con ella claro, así de cerquita, ¿no? Pero bueno, aquí quiero hacer una pausa como para hablar un poquito de Max y tú, porque si bien uno de los conflictos que más surgen en estas familias reconstituidas, sobre todo, pues es la ex, ¿no? La mamá del niño, la mamá de la niña, tu relación con tu pareja, con tu esposo, con Max en este caso, cómo le hicieron para el tema de los límites, para justo esto, ¿no? No es una niña, son tres, o sea, porque quizás para ti era muy natural incluir, pero a lo mejor para él no, ¿no? Entonces, como que puede que le haya costado más trabajo esto, a lo mejor, pues sí, platícanos un poquito si hubo en algún momento estas, pues, dificultades como para poder como crear este ambiente de unidad. claro. Ajá. Claro, sí, o sea, y es lo que te digo que ahí yo creo que empiezan como estas complejidades, ¿no? O sea, Ajá. entonces yo había idealizado, yo había formado en mi cabeza el mundo ideal, ¿no? Y justo así, ¿no? Esa palabra de madrastra Mm, ni siquiera estaba en mi vocabulario, ¿no? ya sé. Cuando mis hijos también se referían a Max, igualmente, "Ay, es que mi padrastro, ¿no? Y Julián lo dice mucho hasta la fecha. Y yo decía, ay, no, pero es que se oye como feo. Y Julián me decía, ¿por qué? Si así es, ¿no? Así es la palabra, no es nada fea. Y yo, no sé, me cuestionaba mucho, incluso las historias de Disney, ¿no? Bueno, pues a lo mejor como que crecimos, Julieta también evitaba esa palabra, ¿no? Madrastra, ella decía como, mi mamá, dos, mi papá, dos, ¿no? Entonces, ok, ¿no? Entonces yo era Florecita y punto, ¿no? Nunca se cuestionó ella de, bueno, ¿eres como mi mamá o cómo, no? Y ella me dice, ¿no? Me dice, me gustaría, solo estábamos, Max estaba cortando el pasto del jardín, recuerdo, y me acuerdo que Ivana me dice, ¿cómo me gustaría mucho cortarte un brazo y otro a mi mamá? Y yo, ¿cómo? ¿Pero por qué nos vas a cortar un brazo? Dice, para que así las dos siempre me estén abrazando, ¿no? Entonces, para Mm, mí ese momento fue así como, wow, ¿no? O sea, claro. ocupo para ella ese lugar, ¿sabes? O sea, no, nunca fue cuestionado, ella nunca me preguntó, ¿tú qué eres de mí? Pero para mí eso fue muy claro, o sea, estábamos como a la par cuando ella estaba en casa con su papá, yo tomaba como pues ese, digo, no es de Es que que sea eras la figura, reemplazable, ¿no? Pero es una eras, figura. eras la figura materna. O sea, Exacto, Ivana lo organizó así porque ese era el lugar que tú exacto, tenías en, ajá, sí, sí, en la exacto, familia. Ajá. ¿no? Entonces eso, bueno, pues para mí era así como, wow, súper bonito. Pero bueno, empiezan momentos como de repente un viaje que hicimos, ¿no? Y entonces me acuerdo mucho de que estaba Julián lidiando en una alberca, ¿no? De que mamá, cárgame y no puedo y ayúdame y no sé qué. Y entonces yo como conteniendo un poco a los dos, ¿no? Estábamos en Xcaret, en el río subterráneo. Y entonces yo conteniendo un poco, Julieta, digo, aunque trajéramos chalecos, pero era contener un poco como la ansiedad de Julián
Y luego yo volteaba y veía a Max perfectamente nadando con Ivana y dentro de mi cabeza yo decía, ay, es más fácil como que él cargue al niño y yo, pero pues existían, o sea, para mí no había diferencias, pero yo veía pues que sí, justamente, a ver, pues yo me encargo de mi hija y tú te bolas con tus dos hijos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me costaban mucho trabajo, o sea, para mí era así como, ay, es que son tres, no son dos y uno, son tres, ¿no? Esa parte me costó mucho, o sea, y lo hablabas con Max? sí, sí lo platicaba, ¿no? Este, recuerdo mucho justo antes de ese viaje, ¿no? Que pasó por Ivana, llegó a la casa, fuimos a comprar las maletas, preparamos maletas, bla, bla, bla. Y en la noche le digo, ¿y ya me vas a dar un beso? Porque en todo el día no me diste un solo beso. Y me decía, no tienes razón, ¿no? O sea, me dice, no porque si estamos incluyendo a Ivana en todo el modus vivendi de todos los días, pues claro, yo no tendría como por qué ocultar muestras de cariño, ¿no? Y yo le decía, mira, más que un reclamo, pues es justo un cuestionamiento, ¿no? O sea, ¿por qué hasta ahorita ya me vas a dar un beso, ¿no? Y la siguiente pregunta es un ¿por qué? ¿Por qué no ha sido como, ¿no? Realmente Max me dijo, ni siquiera lo había hecho consciente, ¿no? Ujú. Y ya al día siguiente que salimos al viaje, ya no, ya, o sea, perfecto, ¿no? Ya me tomó como de la mano, un beso. Entonces, pues esta dosificación, pues sí, también para mí fue como, a ver, pues sí, Julieta y Julián viven aquí, ellos se dan cuenta de cómo es nuestra relación, pero Sí. para ella, pues es como poquito a poquito, ¿no? ¿Y tú Entonces, crees que Max en algún momento como que se ha de haber sentido? O sea, es que lo estás contando de una manera tan sencilla, porque así lo viviste, pero yo ya que he leído y he como desmantelado la dinámica de una familia reconstituida de este tipo, aquí están pasando miles de cosas, Moni, o sea, porque precisamente, o sea, Max, pues para él también, o sea, incluir a tus hijos, pero imagínate, o sea, hay una cosa que se llaman lealtades o hay una cosa, o sea, por ejemplo, Ivana veo que estaba muy chiquita como para generar una lealtad entre hacia su mamá, como que a ti te logró incluir bastante bien y tú fuiste también muy incluyente y te logró abrazar. Eso no es muy común porque a veces hay división, hasta ese momento no lo habías tenido, pero también como del lado de Max, pensando en él, pues él se sentirá a gusto siendo tan cariñoso y expresivo contigo cuando está su hija presente. No, nunca le preguntaste o no sabes si se sintió de repente dividido, porque pues lo que pasa con el papá que se separa y que se queda con su hija es como que los años que no vivió contigo y que estuvo separado, pues Ivana y Max eran Ivana y Max. Y de exacto. repente, ¿no? Que entre Mónica con Julieta, con Julián, y entonces a lo mejor no sé si eso también ha de haber hecho a Max sentirse un poquito dividido de hasta dónde le expreso a Moni y a sus hijos, Claro, hasta dónde a mi hija, para no confundir, ¿sabes? Esto está pasando en el mundo interno de cada uno, no sé si lo hablaron. exacto. Exacto, sí, justo, este, recuerdo mucho, de hecho, el último día que vi a Ivana, porque bueno, hubo una separación ya entre ella y nosotros, ¿no? Ajá. No con Max, no con su papá, pero sí, justo llega el punto en donde ya no nos volvemos a ver. Y fue justamente cuando falleció mi abuelita. Recuerdo que íbamos ellos ya estábamos en México, él ya se iba a Tepoztlán a regresar a Ivana, cuando yo recibo la llamada de mis papás, ¿no? De, oye, tu abuelita acaba de fallecer, ¿no? No, pues entonces me voy con Max, vamos a Cuernavaca, vamos al velorio, etcétera. Entonces me acuerdo que preparé maleta rapidísimo, me llevé a los niños y bueno, ya nos fuimos los cinco. Llegamos a Tepoztlán y yo de ahí iba a pasar mi hermana por mí, a un punto para poderme ir al velorio, ¿no? Y él se quedó con los tres niños. Entonces recuerdo mucho que justo llegamos y entonces, bueno, yo me duermo, él dijo, ¿no? Yo me duermo con Iván aquí, tú duérmete con Julieta y Julián allá. Y entonces, ok, sí, perfecto, Julieta y Julián duérmanse aquí, ahorita regreso, voy a ir al velorio, bla, bla, bla. Y Max me dice, yo te llevo a un taxi para que te puedas ir con tu hermana. Y entonces se quedaron un momentito los tres solos. Yo creo que yo traía como esta emoción de ya me tengo que ir, mi hermana ya va a pasar, ¿no? Por la carretera donde tengo que, eh, encontrarme con ella, la emoción también de pues mi abuelita, ¿no? Eh, y bueno, entonces me acuerdo que dije, bueno, ya me tengo que ir, bye, bye, bye. Me fui y después de ese evento ya total, pasó lo que tenía que pasar respecto al velorio, pero después de ese evento
Me acuerdo que la mamá de Ivana le reclamó a Max de por qué había dejado a los niños, a Ivana con mis hijos solo, ¿no? Y le En explicó, casa de en tu casa, tío o tu tía, ¿no? era una casa de mi suegra en De tu Tepoztlán. suegra. Sí, sí, Ajá. sí, Y sí. entonces, de ahí yo ya me fui a casa de mi tía. Pero sí fue como, ¿por qué se quedaron solos, no? O sea, Ivana no está, no tiene edad para quedarse. Y Max le explicó la situación, ¿no? Le dijo, es que tenía yo que llevar a Mónica. Pues ya está, en fin, hubo como un reclamo ahí. Y Ivana le dijo a Max, ¿no? Yo ya no quiero volver a ir con ellos, porque Florecita me hizo una mala cara, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo le dije a Max, yo me cuestioné mucho, dije, ¿de verdad? O sea, ¿en qué momento me pasó, no? Dije, a ver, yo no quiero decir que no pasó, que no, claro, yo nunca le hice una mala cara a Ivana, porque sí, seguro no fue intencional, de eso sí estoy 100% segura, pero te lo juro que me hizo cuestionarme, bueno, ¿quién sabe cómo fue mi lenguaje corporal entre la emoción del desfallecimiento y entre que ya me tengo que ir y la prisa y bueno, pero dejo a mis hijos, o sea, a lo mejor algo pasó ahí que mi lenguaje corporal habló lo suficiente como para que Ivana dijera, ya no quiero ir, ¿no? O también, pues pudo haber, porque pues sí, su mamá no fue nunca, nunca estuvo como muy contenta, ¿no? De que Ivana estuviera con nosotros. Entonces, bueno, desconozco si hubo también comentarios por parte de su mami, pero sí, por parte de Ivana, que fue la que decidió ya no regresar, pues bueno, ahí fue cuando yo me cuestioné como esta parte de en qué momento pasó, pero pues pudo haber sido, ¿no? No, insisto, no intencional, pero tal vez algo pasó ahí. Y Max me acuerdo mucho que me dijo ese día, es que ese día, me dice, tal vez en la cabeza de Ivana, o sea, ella y yo íbamos a pasar un tiempo juntos porque iban a ir a Tepoztlán y hasta el día siguiente él la iba a llevar a la escuela y él se regresaba. Entonces me dijo, para Ivana a lo mejor se le movió todo de, ay, oye, ahorita voy a estar ya con mi papá. Y de repente estaban Julieta, Julián y Moni otra vez ahí, ¿no? Y yo me cuestioné también mucho el, bueno, ¿habrá sido para Ivana o habrá sido para Max? ¿Habrá sido también para Max como, bueno, ya va a ser un momento en donde yo pueda estar con mi hija solos, ¿no? Y de repente todo se movió. Entonces, eso se quedó entredicho, la verdad nunca fue como algo que hablamos, ¿no? Pero, pero bueno, pasó y así como esos momentos donde pues sí, ellos finalmente una vez a la semana, insisto, se veían solos, a la fecha sigue pasando eso, Ujú. pero nosotros dejamos de convivir con ella, ¿no? Y ahí es donde viene como toda esta parte compleja, donde yo decía, pues, ¿qué pasó, no? O sea, mis hijos empezaron a cuestionar, obviamente mucho, Te ¿no? voy ¿Por a qué ya detener no? tantito, Moni, te voy a Claro, detener tantito, porque aquí hay algo bien importante que vivimos las mamás y que viven los niños. O sea, como que hasta este punto, hasta esta historia, lo que nos estabas contando, o sea, que has estado contando, pues es como si nunca hubiera habido ni una mala cara, ni una mala reacción entre tú e Ivana. Y hace unos segundos, hace unos minutos te lo iba a preguntar, pero te quiero preguntar así honestamente, ahora sí aplica ¿tú sientes que de alguna forma, como que cuando estaba Ivana, tú intentabas ser todavía mucho más agradable, mucho más linda con ella, como pues para agradarle más o para que siguiera viniendo? No sé, te lo pregunto porque esta es parte de la sombra de la madrastra. O sea, este es claro, parte como de lo oculto que no hablamos y que a veces ni siquiera nos damos cuenta si estamos actuando para agradarle al hijo o a la hija de nuestro esposo, ¿no? claro, usando una máscara, ¿no? De repente. Exactamente. Y de repente el día que no pudiste estar consciente de esa máscara, porque estabas en un momento pues muy importante y especial, no te pusiste esa máscara y realmente como que pues también salió otra parte de ti, Moni, porque si somos honestos, las mamás no somos perfectas, no estamos de buena cara todo el día. De hecho, por eso así ahorita nos cuentas, o sea, a lo mejor internalizándolo, darte cuenta si tú cuando estaba Ivana con ustedes el fin de semana eras distinta con tus hijos y con la dinámica a como cuando no estaba Ivana, ¿sabes? Porque me llama mucho la atención que por un momento que no traías puesto ese personaje,
Ivana se sacó de onda, ¿no? No sabemos qué habrá pasado del lado con la mamá, toda la historia que habrá Sí, sucedido, sí, que ella le habría dicho a su hija, ¿no? O sea, como que pero de tu parte, así como internalizando un poquito, porque esto pasa, Moni, o sea, esto es real. claro, El tratar de complacer y de quedar bien con los hijos de tu esposo es súper común en el rol de la madrastra. claro. Y mira que ahorita que lo mencionas, ni siquiera me lo había cuestionado. Y ahorita que lo mencionas, puede ser, o sea, incluso hasta viene a mi cabeza, por ejemplo, en ciertos momentos donde cuando era maestra de kinder, justamente, pues sí, o sea, te vuelves mucho más expresiva, ¿no? Para dar la clase. Ivana tenía justo esa edad, ¿no? En Mm. ese momento. Entonces puede ser que sí. Fíjate que ni siquiera me lo había cuestionado, pero puede ser que sí existiera a lo mejor esta parte donde, ay, mira, más que, ajá, o sea, yo siempre decía que cuando era Miss de Kinder me volvía como un payaso, ¿no? Para los niños. Es mucho más fácil llamar la atención de los niños. Creo que soy muy expresiva, pero en ese momento con los chiquititos es mucho más. Y eres mucho más cariñosa y eres mucho más contenedora, ¿no? De los chiquitos. Entonces puede ser que sí, ¿eh? Ahorita que me lo estás preguntando, ni siquiera lo había hecho consciente. Y puede ser que en un momento de vulnerabilidad, pues justamente esta parte donde eres todo amor, dulzura, y mis alumnos de kinder me decían que era como la señorita Miel, ¿no? De Matilda, de la película. Ah, sí, sí, sí. Entonces, justamente como esta dulzura que tienes inmersa para siempre contener, agradar y demás, pues sí, puede ser que en un momento de vulnerabilidad eso se haya ido al piso y entonces sí, vi una parte que no me gustó, ¿no? Puede ser, Sí, porque, o sea, no es que esté bien o esté mal, es que sucede, ¿no? O sí, sea, pasa. en realidad es una de las cosas con las que lidiamos las madrastras y lo platica muy bien, ya se los voy a enseñar porque la vez pasada no se les enseñé. Este es el libro de Step Monster. Ah, Está buenísimo, te lo recomiendo. Digo, si sí, es que todavía lo quieres leer, pero una de las sí. cosas que dice es que en lo que caemos las madrastras es en tratar de sobreagradar a los hijos, ¿no? De nuestra pareja, de nuestro esposo. Y muchas veces es demasiada la energía que invertimos en eso. Y aquí quiero poner en contexto hay muchas maneras de crear la dinámica de una familia reconstituida. Está la tuya, que fue tú la veías cada 15 días. Entonces, en ese caso, em, los roces tienden a ser menores porque son Ujú, pocos días los que tienes con ella, entonces sí puedes enfocarte más en sobreagradar y hacerla sentir bien, hacerla sentir incluida y pues es tan poquito el tiempo que convivía con ustedes en realidad que no daba chance de entrar en esa dinámica. Hay otra, claro. por ejemplo, como la que viví yo y viví en muchas otras mujeres, que es la madre no está presente. Ajá, y los hijos viven con el padre. Entonces, Ujú, esta madrastra vive con estos niños 24/7, que fue, por ejemplo, mi historia. tu historia. Por eso cuando me contaban la tuya decía, ¿cómo le hizo Mon? Y luego analizando dije, claro, pues también tiene que ver con que no la veías tan seguido y no te tocó entrar con ella en la adolescencia, ¿no? Y esas otras cosas, que es a lo que quiero que pasemos ahorita. Exacto. Pero que sepas tú y que sepan todas, porque ese siento que puede haber sido lo que a lo mejor le ha de haber como llamado la atención a Ivana, uno, pues sí, el cambio de planes repentino, pero pues los niños se adaptan a eso, pero a lo mejor vio una cara de Moni que no conocía. ¿No? Y Claro, entonces a lo mejor eso, que es completamente normal, o sea, porque en la dinámica de la familia reconstituida, además de que los niños tienen que y necesitan apoyo para ordenar estas nuevas personalidades en su vida, cómo las acomodo en mi sistema, Moni, o sea, Ivana estaba obviamente acomodando a mi papá, mi mamá, Moni y Julián y Julieta, o sea, en su mini cabecita. Ella estaba creando este orden como pudo y por eso te llamaba Florecita, pero pues eras una figura materna, pero están pasando miles de dinámicas internas en cada uno de los claro, integrantes como del sistema y a veces no da, o sea, no da tiempo como en estas dinámicas de fin de semana como para que te pueda ver realmente como eres. Y eso claro. también como que es algo que vivimos, que, o sea, te acaba de caer el 20 porque lo acabo de mencionar, porque a mí tampoco se me había ocurrido antes hasta que me puse pues me adentré más a entender qué onda con este rol de la madrastra, cómo lo vivimos. Entonces, pues bueno, nada más como mencionarlo. No sé si quieras compartir algo más acerca de lo que te hace sentir esto que te acabo de compartir. No, de hecho me hace mucho sentido, claro, porque hay una diferencia en la convivencia diaria. Por ejemplo, a Julieta y a Julián, pues sí les ha tocado ver
a Claro, Max estresado cuando regresa del trabajo, alguna discusión sí, que hemos tenido en casa, sí. o sea, por supuesto ellos lo han presenciado y ella no. Entonces, claro, o sea, me hace mucho sentido como, vi algo que no me gustó y esto me aleja incluso como, me hace tomar una decisión, ¿no? O sea, por supuesto, ¿no? Claro, y Creo ahora, que, sí, perdón, perdón, sí, sí. no, sí, perdón, nada más iba a decir que justo a raíz de eso, pues ya a mí me toca como ya vivir otra etapa, ¿no? Que bueno, ahorita si quieres profundizo en esa parte, pero ibas a decirme tú algo. Sí, no, que también como pensando en esta, pues porque ahorita quiero que entremos ahora sí más bien a hablar como de lo que viviste, cómo viviste esta relación con la mamá de Ivana, ¿no? La ex de Max. O sea, porque Ujú. ese también, dentro de las familias reconstituidas en este sentido, está las que, como te dije, ¿no? Donde la mamá vive y el niño o la niña pasan espacios allá y acá, y está otros en los que no vive. Entonces es como, hay todo un mundo en el que dicen, no, pues es que es más fácil que la mamá no esté presente. Yo no sé si estoy muy de acuerdo. La verdad, cuando la mamá está ausente, cuando ha fallecido, es un hueco enorme y la dinámica es muy diferente y el peso para la madrastra es otro, pero también cuando está presente es complejo, ¿no? Porque Sí, ahorita cuéntanos la historia que te llevó a dejar de ver a Ivana. claro. Sí, justamente, sí, lo que estás diciendo, ¿no? Que tú y yo hemos compartido como un poco nuestra vivencia. Yo pensaba de esa manera, ¿no? Así de, bueno, es que sería más fácil si no estuviera la otra parte. Y escuchándote a ti, pues no, también escucho que no, que tampoco es nada fácil. No es tan fácil de los dos, de ninguno No, de los dos de lados. ninguno de los dos. Mira, yo creo, o sea, porque a mí también me tocó ser esa otra parte, ¿no? Sí, Entonces, pues exacto. justo, yo creo que la mamá de Ivana nunca estuvo de acuerdo, ¿no? En nuestra relación, en que Ivana viviera con nosotros, viniera. Y esa parte, de repente, cuando yo cuidaba a Ivana en ciertos aspectos, desde la ida al baño y de, mira, mi amor, te voy a enseñar y hay que poner papelito de baño aquí para que no te salpique, ¿no? Y bla, bla, bla. Y entonces Ivana iba en su casa y decía, cuando iba con su mami al baño, también le decía lo mismo, ay, hay que poner papel aquí, Florecita me dijo, y uy, no, eso le molestaba a ella mucho y le reclamaba a Max. Yo con ella nunca, en todos estos años que yo llevo con Max, yo nunca acompañé a Max a recoger a Ivana, yo nunca acompañé a Max a dejarla, entonces nunca nos hemos visto, no hemos tenido jamás como esta oportunidad incluso como de poder hablarlo, ¿no? Algo acerca de la niña, nunca pasó, pero pues bueno, o sea, a mí Max me decía, ¿no? Ay, es que no le gustó esto, ay, es que no le gustó el otro, o sea, honestamente, pues eran solo reclamos y reclamos y entonces era también complejo porque era un momento en donde obviamente teníamos que hablar Max y yo del tema solos y donde a veces Julieta y Julián se daban cuenta de que había pasado algo, ¿no? ¿Qué pasó, no? ¿Y por qué ya no viene Ivana? Y pues no sé, mi amor, ¿no? O sea, su mami y ella decidieron que ya no, y así las cosas, o sea, no quería yo como darles gran explicación, pero Julián me decía, pero ¿por qué? ¿No le caemos bien? ¿No? Y yo le decía, no, mi amor, se empezó a cuestionar si ella había hecho algo malo, ¿sabes? O sea, entonces yo le decía, no, a ver, ustedes todo bien, ¿no? Incluso hubo por ahí un día que estaban Ivana y Julián jugando y a los granjeros, y entonces estaban con una escoba barriendo como, según ellos, las popós de los caballos, ¿no? Y eran bloques de estos de foamy, donde estaban haciéndola así, y entonces en un movimiento Julián le hizo así al palo y le pegó a Iván aquí. Entonces recuerdo mucho que, ay, no, Max no estaba, había ido a una cita, y entonces estábamos nosotros jugando y así, y cuando pasó eso, me acuerdo mucho que mi cabeza, ¿no? Fue así, lo primero, o sea, fue como agarrar a Ivana, sentarme en las piernas y ver que estuviera bien, y lo primero que viene a mi cabeza después de ello es, ay, su mamá se va a enojar, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho que en la noche yo le decía a Max, es que, ¿por qué? ¿Por qué tiene que venir ese pensamiento a la cabeza en vez de solamente curarla, cuidarla, ella como si lo hubiera hecho con otro de mis hijos, sin tenerme que cuestionar la otra parte, ¿no? Entonces, bueno, sí fue muy compleja, muy complicada.
Insisto, desconozco por completo lo que su mamá e Iván hayan hablado del tema, pero sí sé que le reclamó a Max muchas, muchas, muchas veces, hasta el punto de que, pues bueno, ¿no? Ya mejor terminé siendo una sombra, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? En donde pues ya, Max solamente empieza a ver a Ivana él solo, iba una vez a la semana a verla, ya no se la trae a casa, empieza él a convivir con ella solamente, hablábamos todas se quedaba a dormir con ella porque rentó una casita en Tepos y entonces en esta casita era justamente para poderla ir a ver, comer con ella, hacer tarea, al día siguiente llevarla al colegio y se regresaba a México, ¿no? Entonces, A ver, Moni, voy a hacerte una pausa. ¿Cuánto tiempo conviviste con Ivana? 3 años, Ok. 3 años, únicamente, ya tiene 14. O sea, O sea, llevan como 7 años de no verse. de no vernos. Tenemos siete Órale, años de no qué vernos. fuerte para ti y para Ivana, perdón, y para Julián y para Julieta, porque aquí quiero mencionar algo, o sea, quiero que la gente entienda que por eso una de las últimas preguntas que te voy a hacer y uno de los objetivos también como de hablar de esto es de crear conciencia en las futuras mujeres, en las mujeres que en un futuro quieren juntarse con un hombre que tiene hijos y viceversa, que lo que yo he aprendido en mi experiencia es también el orden o desorden que generamos en los niños. ¿Sí me entiendes? Y cuando tú te juntas, no lo piensas desde ese lugar y no quiero culpar a nada ni a nadie. Cuando estás enamorado, no piensas en esas cosas, pero ya viéndolo ahorita sí, o sea, de que Ivana de repente un día llega y tiene dos hermanos más y que Julieta y Julián tienen también dos hermanos más y que tú hiciste espacio en tu corazón para esta niña, ¿no? Y que o sea, entender que de la noche a la mañana quitarle la oportunidad a Ivana y a tus hijos y a ti como de tajo, bye, o sea, que yo creo que ni tú misma habías podido terminar de organizar y de ordenar lo que estaba pasando dentro de ti mientras tus hijos te estaban cuestionando por qué ya no, porque es muy fuerte, es como, yo no sé si entraste en este lugar de hice algo malo, de a lo mejor sentir culpa, en este espacio como de la sombra de pues a lo mejor creíste o decidiste ordenar que dejaron, o sea, dejó de venir Ivana por ti. No sé, la verdad, o sea, todas esas cosas que pasaron por ti, igual si las quieres compartir o no sé si las habías como cuestionado, pero el orden también, o sea, no puedes meterle a los niños a unos hermanos y a una figura materna y de repente quitársela. Y creo que esta conciencia es importante hacerla, sobre todo a las mamás allá afuera que estén en el lugar, porque tú estás en los dos lugares. ¿No? Porque Ajá. tu ex también ha tenido, se volvió a casar, entonces tú estabas del otro lado y yo también estuve del otro lado con la pareja con la que estuvo el papá de mi hija 10 años, ¿sabes? Ujú, Del otro sí, lugar o sea, como que no es tan fácil sacar de la vida de uno del otro, o sea, realmente sí juntarnos con familia crea un desorden que hay que ir ordenando y luego te ordenando. separas, viene el desorden. ¿No? Sí, Entonces, bueno, nomás como que lo quería mencionar para las mamás que están allá afuera, que están del otro lado, que te escuchen, o sea, si de la nada, o sea, realmente tratar de hacer las paces con la nueva pareja de tu esposo o de tu ex, perdón, es súper importante, no solamente para como, digamos, para tu ex, sino para tus hijos. claro. ¿No? Porque yo te escucho y digo, Moni estaba haciendo un trabajo divino, o sea, de incluir, de hacerla sentir que era parte de la familia, o sea, estabas haciendo una labor bellísima y sabrá Dios la historia del otro lado que sucedió, que no pudo, que yo creo que son celos, Moni, literalmente, son Ujú. celos, historias, heridas propias que se le abrieron a ella con su separación, que las entendemos, ¿no? Pero también como estando de tu lado, es como pues, ¿qué podrías decir así como, qué sientes cuando escuchas que digo esto? Sí, la verdad es que es algo, eh, es súper importante lo que dices del orden y desorden, ¿no? Que causamos. Max me dijo en alguna de las veces, ¿no? Donde yo decía, es que, ay, pero ¿por qué las cosas tienen que ser así? Que cuestionaba. Me decía, bueno, tú sabías que era una de las posibilidades. Y cada vez que me lo decía, porque no me lo dijo una vez, me lo repitió varias veces me cuestionaba yo y yo dije, no, es que siendo honesta, ¿no? Tal vez fui muy,
este, Romántica, Moni. romántica La verdad es que sí somos muy y románticas. sí, y esa posibilidad, honestamente, no, nunca pasó por mi cabeza, ¿no? O sea, cada vez que me lo decía, le digo, pues es que no, o sea, yo pensé que iban a hacer las cosas como más fáciles, como todo, que iba a fluir súper No, tú lindo, creíste a lo mejor que tú, idealicé. sí, que tú por ser así como ibas a ser como Ivana, todo iba a estar Sí, bien. Te digo, o sea, porque sí te escuché sí, que decía Moni estaba tratando de complacer a Ivana. Es que es completamente normal, ya lo he leído, lo he estudiado, lo he visto, me sí, pasó. O sea, yo también en algunos momentos, Moni, em, para poder agradarle más a los hijos de Jorge, que incluso ya me conocían, o sea, ya nos conocíamos de años atrás, pero como que hay una necesidad dentro de este arquetipo sobre todo cuando estás intentando, o sea, hacerlo con amor, ¿no? De agradar, de incluirlos. Yo llegué de repente a ser injusta con mi propia hija, ujú, ¿sabes? O sea, injusta ujú, con Maya, me sentía muy dividida de repente porque yo, la verdad, por ejemplo, a los hijos de Jorge los conozco desde antes de estar con él, desde antes de que falleciera su mamá, yo ya los amaba. ujú, O ujú. sea, me veían y era, la, así era como mucha emoción. Entonces, para mí ya era algo que era como muy natural. Entonces, de repente ya en este rol de que la mamá ya no está y entonces sé perfectamente que la búsqueda viene a buscarme por cariño, pero tengo mi propia hija y mi hija tiene que compartir a su madre. O sea, en realidad no tenemos idea del caos que generamos con Exacto, esto, ¿me entiendes? Y lo haces desde el sí, amor, porque amas a tu pareja, porque tú, así como yo, romantizamos la familia y dijimos, yo también, Moni. Y lo he mencionado antes, yo también de niña decía que yo quería tener 4 hijos ajá, y tengo 4. sí, ¿Cómo surgieron los 4? ¿No? Porque ellos, aunque ahorita yo no esté viviendo con ellos, yo llevo 10 años con ellos viviendo, maternándolos, son como mis hijos, punto y se acabó, ¿me entiendes? Aunque no lo sean. Entonces, como está, es súper interesante poder como hablar y por eso te agarres un poquito así como con unas preguntas o unos comentarios que no te había dicho, porque justo siento que no nos lo cuestionamos, Moni. O sea, yo me sí, empecé a no. cuestionar estas cosas unos años para acá de empezar a sentirme incómoda y te digo, quizás no llegaste a entrar en ese espacio de incomodidad porque no te lo permitieron, porque te Ujú, quitaron la oportunidad de seguir viendo a Ivana, sí. ¿sabes? Y a Ivana la oportunidad de estar con ustedes, que eso es Así es, fuerte. justo en esta parte, por ejemplo, de la adolescencia, ¿no? Que ya, pues ahorita que tiene 14 y Max llega y me platica y, ay, no, es que me cuesta como mucho trabajo esto, y, a ver, ¿no? Tranquilo, es adolescente, ¿no? Y él lo dice, me dice, yo creo que a mí el vivir la adolescencia de Julieta y de Julián primero Le me ayuda. suavizó y me ayudó por completo Sí. para poder entender la de Ivana, ¿no? Y le digo, la verdad es que gran ventaja, qué bueno, ¿no? Pero para mí es un duelo, ¿no? Fue un duelo en su momento y ahorita, pues justamente que ya está Dante, pues es otro, ¿no? Es como un, ay, o sea, no quiere ni conocer a su hermano, ¿no? Mm. Entonces es una parte donde me costó mucho trabajo aceptar que Ivana no viniera mucho, ¿eh? O sea, eran pláticas y pláticas con mis amigas. Me acuerdo que una de mis amigas me decía, a ver, Moni, y todas mis amigas son psicólogas, ¿no? Además, ¿no? Entonces no estaba en terapia, sí tomé terapia también, pero no Pero estaba en estabas terapia en terapia cada vez que hablabas con ellas. cada vez que hablaba con mis amigas. Y me acuerdo mucho que una me dijo, ay, tranquila, o sea, güey, ¿para qué sufres? Y de todo, te estás ahorrando justamente los caprichos, los berrinches. Y yo sentí súper feo. Me acuerdo que ese comentario fue como un, híjole, no me importaría, ¿no? Pero a lo mejor seguí idealizando y romantizando, ¿no? O sea, justo, no sé, a lo mejor que te Sí. azoten la puerta y que no es tu hijo y cómo llegas, no llegas igual que con tus hijos, pues me la evité o me la evitaron, Bueno, pero pero en estos algún 3 años, momento fue como, ah, no, claro, no, es que, Moni, o sea, estabas tú entrando porque te digo, o sea, para que sepas, ¿eh? Para que una familia reconstituida amalgame bien, se necesitan mínimo 7 años. sí, O sea, 7 años mínimo, según esta psicóloga lo explica, ¿no? Esta Wednesday Martin. O sea, no es una cosa fácil, o sea, toma tiempo. Ustedes no pudieron vivirlo, no pero vivimos es esa una parte. realidad que puede suceder, ¿no? Que la Ujú, madre biológica, pues pase esto y que ya no le dé permiso a la hija de convivir con la nueva familia, ¿sabes? ujú. Es una tristeza, pero es una realidad y le pasa a muchas mujeres. Entonces, pues no llegaste a entrar en eso y entiendo lo que te dicen tus amigas, pero pues también, o sea, como que
vernos como a las mujeres que entramos en este rol, realmente sí idealizamos y romantizamos. O sea, mis papás me decían, es que tú sabías a lo que te metías. Y yo, perdóname, pero yo no sabía. O Sí, sea, no sabía. Sí, como que te imaginas, pero como es que yo me identifico mucho cuando te escucho hablar, Moni, porque yo también soy, y no lo dudo, si conociera más madrastras en esta situación, creo que tendríamos muchas cosas en común. O sea, ujú, este instinto maternal así de agarrar a todos, salvarlos, cuidarlos y contenerlos, pues eres maestra, Moni. O sea, por Dios, sí, ¿sabes? O sea, yo soy dula, o sea, sí, ¿ves? O sea, si pudiéramos, agarrábamos a todos los pollitos tristes y los maternábamos y los salvábamos, porque entonces creo que como madrastra, sobre todo si eres así, pues idealizas y juras que no va a pasar. O sea, yo, la verdad, en algún momento sí, te dije, pues sí conocía muy bien a la mamá de Lucas y Cami y éramos muy cercanas, o sea, no éramos mejores amigas, pero éramos muy cercanas. Pero decía, uy, es que si estuviera viva esto estaría muy difícil. O sea, sí en algún momento sentí, dije, bueno, está más fácil, pero la realidad es que, bueno, se me complicó de otras maneras. Pero sí como que te romantizas y ya sea que esté la mamá presente o no esté presente, lo romantizamos tanto que realmente sí, el choque de repente puede ser fuerte. Digo, no lo llegaste como a vivir tanto. Bueno, no, sí, sí lo llegaste a vivir porque te quitaron el derecho de seguirla viendo. Eso es un choque muy fuerte. Es como ahí te cayó el balde de agua fría de, ok, tenía razón Max, ¿no? Esto sí era una posibilidad, pero tú pues no lo pensaste. Y esto es este romanticismo es muy común en este arquetipo y, por ejemplo, yo lo puedo decir así, o sea, yo romanticé muchísimo también y me cayeron muchísimos veintes y a pesar de todo, ahorita ya que yo tomé otro camino, porque pues era lo que tocaba, porque pues lo que puede suceder, por eso te preguntaba también al principio de la dinámica, es que las dinámicas se pueden poner complicadas, el tema de los límites, el tema de no solamente son tres platos de pastel, uno son tres, ¿no? Y hay veces que esto, Moni, toma años, por eso te digo, el lograr que una familia reconstituida amalgame bien, toma alrededor de 7 años sí, en lo que sí, las dinámicas, los límites, tus hijos, mis hijos, luego si tenemos el nuestro y taca, 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 ¿no? Porque ustedes también, Max y tú también tienen el suyo, ¿no? claro. Bueno, ya, me extendí un poquito. Me gustaría nada más ahora, Moni, que nos platicaras un poquito del otro lado, cómo lo has vivido, porque justo me decías ayer, pues es que creo que yo intenté ser diferente con la esposa de mi ex, ¿no? Con el papá, la esposa del papá de mis hijos, justo también por la historia que viviste. ¿Cómo podrías platicarnos un poquito de esta Mónica del otro lado de la moneda? Sí, justamente, el papá de mis hijos se vuelve a casar también y tenía, y digo tenía porque ya se divorció de ella, pero Ajá. estaba con, la verdad es una gran chava, o sea, te puedo decir que hasta la estimo, ¿no? Se queda con ella, primero igual estuvieron creo que 2 años de relación, no recuerdo el tiempo, pero bueno, tuvieron una relación donde mis hijos iban los fines de semana con ellos, efectivamente, de repente recuerdo perfecto un día que Julián estaba enfermo del estómago y entonces voy y había un evento en casa de su abuela, donde estaban ellos, y entonces le dije, se llama Paola, le digo, oye, Pau, ¿te puedo dejar a ti las medicinas? Y Julián toma el medicamento, mira la receta. Y ella, sí, sí, claro, Moni. O sea, la verdad es que justo ella, muy en su papel, de como mis hijos la llamaban, mamá 2, ¿no? Así estaba registrada incluso en el celular de mi hija, ¿no? Mamá 2. Recuerdo la única vez que yo sentí como un celo, ¿no? Que son no normales y naturales, pero recuerdo haberlo sentido fue el día de la graduación de mi hija de primaria, cuando se gradúa Julieta, pues ya, ¿no? El vestido y todo, la mesa de su papá con toda su familia, la mesa de su mamá, yo con toda su familia, y de repente volteo y ya se habían quitado las chicas el vestido, ya, porque fue como en un jardín súper lindo, y entonces había juegos, entonces ya para cuando se pone los jeans y la playerita, volteo y veo a Julieta y a Paola bailando en el centro de la pista con la playera iguales, ¿no? Y yo sentí así como, ay, yo soy su mamá. Y a la vez, pues, o sea, eso pasó, claro que lo sentí, lo pensé, y a la vez volteé y la vi y dije, qué padre que tengan una relación tan bonita, ¿no? O sea, que puedan estar juntas bailando y pasándola padre y que no exista en mi hija justo esta culpabilidad por sacarla porque me es desleal, ¿no? Que es lo que yo Sí, es veía. que eso les hace mal a los niños. Exacto. Como,
no puedo serle leal a mí, o sea, no puedo amar o amar plenamente como quisiera a esta mujer, ¿no? Que seguramente Paola le caía muy bien a Julieta por ser leal con mi mamá, o sea, Ajá, esa situación, es que Maya sí lo vivió, la verdad, sí lo vivió, sin intención de ninguna parte, es algo que ella generó sola, ajá. pero, o sea, sí es algo que pues a los niños no les hace bien, ¿no? Como este juego No, de lealtades, o sea, te digo, creamos tanto desorden inconscientemente, sí. ay, Dios mío. Yo lo sé, yo lo sé. O sea, la verdad es que era algo así como que, y nunca lo dije, ¿eh? Es más, Claro. yo creo que Julieta se va a enterar que lo sentí solo porque va a Si escuchar lo el escucha. podcast, porque no lo había dicho. Se lo dije a Max, ¿no? Pero Se es lo que, dije a ¿sabes qué? Max y le Esto dije, está ay, sí sentí. increíble. Que digas, no se lo dije, es que este es el tipo de cosas, Moni, que vivimos en silencio las madrastras. Sí, O sea, sí. afortunadamente se lo dijiste a Max, ¿y qué te dijo? Sí, lo saqué y se rió mucho, ¿no? Me dijo, ay, le digo, pues yo creo que es normal, o sea, Lo no más normal siento, del mundo. exacto, le digo, no siento ni siquiera culpa por sentirlo, ¿no? Le digo, lo sentí, pero también sentí padrísimo al verlas tan cómplices, ¿no? Pero justo le dije, pero no se lo voy a decir a Julieta para que no sienta Sí, culpa por quererla. sí. Justo por eso nunca se lo dije. Es que sí, Entonces, podemos crear eso. Ujú. sí, y después ellos se divorciaron y de hecho Paola siguió, ya se refería a mí, ¿no? Me acuerdo un día que era 14 de febrero. Oye, Moni, porque teníamos los teléfonos de ambas para cualquier emergencia también, ¿no? Y demás. Y me escribió, oye, Moni, le quiero mandar un regalo a los niños, me pasas tu dirección y no sé qué. Entonces, a pesar de que ella ya no estaba con el papá de mis hijos, pues creó un vínculo. Me Claro, es que acuerdo, esto es algo importante. sí, ella después invitaba a Julieta a dormir a su casa y yo la llevaba, ¿no? Así de claro que sí, ¿no? Entonces le doy permiso. Cuando Julieta cumplió 18 años, Julieta me dijo, mamá, ¿puedo invitar a Pau a la fiesta? Yo dije, híjole, va a estar medio raro, no por mí, sino tal vez ella no se siente cómoda. Me dice, mamá, ella se siente cómoda con toda la familia, se lleva súper bien con mi tía tal y esto. Dije, ah, bueno, entonces perfecto, invitémosla. ¿Sabes? O sea, no iba su papá, pero iba, iba la ex esposa de su papá. Entonces, insisto, no sé si yo idealizo tal vez mucho o romantizo, yo creo que esa es la palabra correcta, romantizo mucho las relaciones donde, a ver, todos podemos ser amigos y no pasa nada, no lo sé, pero, pero siempre pensé en mis hijos, o sea, a ver, si para Julieta esto es importante y yo no tengo tema, o sea, como por qué se la voy a complicar, ¿no? O sea, adelante, ¿no? Que venga Paola y sin problema. Y, y justo esa, o sea, justo pensé en que yo no quería complicar a mis hijos como yo ya veía complicada a Ivana, como yo ya veía a Max dividido. O sea, Sí, eso de tenerse que dividir no me gusta. O sea, creo que somos pues seres íntegros, ¿no? O sea, y estarte dividiendo no va conmigo. Entonces, pues más bien yo traté, al menos traté de facilitarle las cosas a mis hijos, ¿no? Entonces, después su papá ha tenido otras dos parejas, dos novias, con las cuales yo no he intimado, pero pues jamás le he hablado mal de ellos a mis hijos, no, o sea, trato de no cuestionarlos, yo los siento incómodos cuando empiezo a preguntarle. Juliana ahorita vive con su papá. Pues, cuando de repente, oye, mi amor, y a ver, ¿y pasó por tu papá por ti? ¿O mandó a alguien por ti? Y entonces veo su cara de que no le gusta que yo le esté cuestionando, ¿no? Entonces digo, a ver, hijo, o sea, quiero saber de ti, ¿no? Más que saber de lo que sí hizo o lo que no hizo tu papá, quiero saber si tú estabas seguro, si tú pudiste hacer esto, ¿sabes? Y me resulta complicado luego, pues también vivir, había veces que Julieta, ahora me las cuenta, ¿no? Muchas cosas que pasaron en su momento con su papá, y yo le decía, ¿y por qué no me dijiste nada? ¿Por qué en su momento no me platicaste? Ay, mamá, pues porque no quería que le reclamaras a mi papá, ¿no? claro, porque lo vivió, o sea, lo vivió con Ivana y con Max. Exacto, Sí, exacto. sí, es que sí. Entonces, Gracias por contarlo, porque todo esto sirve a las mujeres, a las mamás que están viviendo esto allá afuera, las que están pensando entrar en una sí, relación así. Primero lean el libro de Step Monster sí, para que entiendan, para que entiendan lo que les espera y no significa que no se puede, ¿no? O sea, tu historia es obviamente triste que ya no puedas convivir con Ivana. Mi historia también es, pues yo lo intenté por 10 años así, por más, o sea, de veras, pero no, o sea, la verdad, honestamente, el porcentaje de éxito en una familia reconstituida es bajo, muy, bajo. muy, muy bajo, debido a la complejidad que se maneja en el sistema y que necesita mucho apoyo, mucha terapia, ¿no? Como, y te digo, ya te fui soltando algunas cositas así, pero es que es un mundo como súper avasallador, la verdad. A mí me encanta escuchar, Moni, que tú pudiste ser
esa mamá que no le metió el pie a su ex y a la madrastra, ¿no? ¿No? Porque además aquí voy a hacer una división y de eso voy a hacer un episodio después. La novia o la nueva pareja, no por ser la nueva pareja o hablándolo al revés, el novio o no, la nueva pareja, no por ser la nueva pareja, tiene que volverse el padrastro o la madrastra. Hay gente que realmente, o sea, no se involucra, o sea, te vuelves en ese rol cuando te Ujú, involucras en la crianza, cuando opinas, cuando tratas de amalgamar, de hacer o sea, de unir esta familia. Ajá. ujú. Cuando, que tú lo hiciste, que yo lo hice, ¿sabes? Cuando tratamos, cuando queremos cubrir eso, pues obviamente sí entramos en el rol de la maestra, de la madrastra, y hay parejas que a veces no se involucran, no se meten, no ayudan Sí, al papá, no ayudan a su pareja con sus hijos, no se involucran justo por esta misma razón, porque claro. saben, o sea, yo creo que en una parte por inconsciencia y por miedo, pero y lo cual también está bien, porque yo a veces he pensado y digo, ¿y qué hubiera pasado si yo no me hubiera ido a vivir con Jorge? Si no nos hubiéramos ido a vivir juntos, si yo no Ujú, hubiera decidido entrar en ese rol, ¿sabes? Si yo me hubiera quedado como la novia nada más. Entonces, sí, me lo he cuestionado algunas veces, porque en realidad lo acabas haciendo en mucha medida, la mayor parte de la gente lo acaba haciendo en algún momento. Yo me acuerdo que me ha tocado, o sea, ver así como un poquito de distancia también, como al principio la expareja del papá de mi hija, al principio no se quería involucrar y no se quería involucrar mucho. Y yo entiendo y digo, claro, o sea, la entiendo, qué inteligente. ¿No? Pero pues con el paso de los años, si vives con ese, por eso te decía que tanto convivían, si convives tanto con los hijos de tu pareja, tienes que entrarle porque es, oye, tiene que recoger su ropa, tiene que lavar esto, tiene que esto. O sea, si ya la convivencia misma te pide poner límites, entrar claro. en la dinámica, entonces es difícil. ¿No? La línea es muy delgada y es difícil no entrar ya de lleno, sobre todo cuando están viviendo contigo. Si no conviven tanto, pues puedes como hacerte de la vista gorda y el fin de semana que viene, pues no la vas a hacer pasar un mal rato, ¿no? Como que igual a lo mejor Sí, sería el caso que tendrías con Ivana si la tuvieras, no sé, ¿no? Si claro. todavía los viera. No sé, son como miles de escenarios, Moni. Pero bueno, para cerrar, te agradezco muchísimo todo lo que has compartido y de veras, allá las mamás que tienen que, pues sé que tampoco es fácil como mamás, porque ya Mónica lo compartió y para mí también al principio a mí me costó mucho la pareja del papá de Maya y la conocía muy bien, pero me costó por mi propia historia, por mi Ujú, propia inseguridad, por el yo no quería que Maya la viera como una mamá, o sea, ¿sabes? sí, Me traes tú tus propias cosas y ya nos llevamos súper bien y ya, o sea, otra historia. Y justo, pues que sepan que sí se puede hacer diferente, o sea, de que sí, cuando tú te separas, tienes que chambear un montón. Y luego, si tu expareja tiene pareja, te van a poner a chambear fuertísimo, o sea, quieras o no o tus hijos te van a poner en esa situación, o los hijos del otro, o sea, no sé, como que siento que es un espacio en el que pues se abren muchas cosas. Ajá. Pero bueno, Moni, para cerrar me gustaría como hacerte un poco una pregunta para que les puedas como, que nos puedas compartir. sí. Si, o sea, si conocieras a alguien que va a entrar, o sea, a una mujer que va a convertirse en madrastra, ¿qué le dirías? O sea, Uf, sobre todo, sí, ¿qué le dirías? Ujú. mm, Ya viviendo tu historia desde los dos lados. sí. Híjole, yo creo que es súper complejo cuando está la otra parte no sumada, ¿no? O sea, entonces yo creo que lo primero que antes de decirle sería preguntarle Ok, que ajá, yo aquí no te pregunto esto, pero viene como la pregunta, perdón que te interrumpa. ¿Tú intentaste relacionarte con la mamá de Ivana? nunca, ¿Hasta eso? nunca, Ok, no, porque te lo juro que lo soñé, o sea, soñaba que yo platicaba con ella. Me imaginé conversaciones que nunca pasaron, pero no, nunca, porque no se dio la oportunidad, te digo que yo ni siquiera iba con Max cuando la tenía que recoger, porque él sabía que ella tenía pues justamente como no una buena actitud hacia mí, ¿no? Entonces Max me decía, o sea, incluso puede llegar a ser grosera si en algún momento.
Mm. eh, pasara, ¿no? No, no sabes cuántas veces de repente yo caminando por Tepoztlán o así, y decía, híjole, y si me la encontrara, ¿cuál sería mi actitud? ¿La saludaría o la evitaría, no? O sea, después de lo que Max me decía, yo decía, bueno, ¿cuál? Y yo dije, no, pues es que para mí sería como muy fácil saludarla, hola, buenos días, ¿no? Y ya, sin hacer gran conversación. Pero claro que aquí se quedaron muchas conversaciones, te digo, que solo Sí, en mi solo pasa cabeza, en mis adentro. sueños, no, nunca salieron, ¿no? Sí, Y sí. justamente, yo creo que justamente sería lo que nunca pasó, ¿no? Bueno, creo que me estoy adelantando a tu segunda pregunta, de que qué le diría a ella, ¿no? O sea, qué le diría A a una la otra mujer. parte. Ajá, Y sí, es sí. justamente que, pues que no, o sea, que no compliquemos a los hijos, ¿no? O sea, que ellos tomen la libertad por sí mismos de ver o no a la pareja de sus papás, que la respeten como tal, ¿no? Yo a mis hijos, de las otras dos novias que ha tenido su papá, justamente les he dicho, a ver, es la pareja de tu papá y tú no tienes ni voz ni voto ahí, ¿no? Es a donde él decidió estar, con quien él decidió estar. Pero hoy por hoy, pues es tu decisión si quieres convivir con ella o no. Hoy se los digo así. En su momento con Julieta, ella me decía que ni quería conocer a Paola y yo le decía, pero ¿por qué no? Tal vez te estás negando la oportunidad de conocer a alguien que puede ser muy amable contigo y que te puedes llevar súper bien. Date la oportunidad, ¿no? Pero pues justo a una mamá, o bueno, una mujer que fuera a juntarse con alguien que tiene hijos, pues Ujú. justamente yo le preguntaría, ok, ¿conoces la situación? ¿Cuál es la parte, cómo es la relación del niño o niña con su mamá, ¿no? ¿Cómo es la relación incluso de tu pareja con su ex? ¿Dónde quedarías tú, no? ¿Qué tanto estás dispuesta a ceder? ¿Qué tanto estás dispuesta a dar? Entonces, más que consejos, sería cuestionarla, porque justo, si yo creo que no estamos dispuestas a dar, entonces más vale no ser madrastra y quedarnos desde la posición de soy la novia o la pareja del papá. Si, qué tanto estoy dispuesto a ceder? Pues también eso es algo como que a mí me costó mucho, ¿no? O sea, yo quería dar, pero ceder, o sea, así como decir, híjole, no se van a hacer las cosas como yo las pensé, pues me costó un montón de trabajo. Claro. Entonces, también, bueno, más que decirles algo, sería cuestionarlas y, y pues siempre actuar desde el amor. O sea, está imposible esto de que, bueno, si te enamoras de tu pareja, pero pues ellos son una extensión de él, ¿sabes? Entonces, Vienen con el uff, paquete. vienen con, exacto. Y al principio no romantizamos el paquete y dices, no, claro que voy a poder, no, o sea, como que nos contamos muchas historias, la verdad, o sea, nos Así creemos es. nuestros cuentos. No quiero como decirles que no lo hagan, o sea, no sería, yo les diría, neta, cómprense este libro, escuchen podcasts, platiquen, o sea, entiendan, Sí, yo también le diría, entiende la relación que tiene él con su ex, ¿no? sí, Cómo es también su relación de él con su hija o exacto. con sus hijos. O sea, creo que hay muchas variables que hay que tomar en cuenta y a veces vivir todos, sobre todo si tienes ya más hijos como tú y como yo, que tus hijos, sus hijos, nuestros Ujú, hijos, es como, híjole, como sí, que ahí sí la tienes que pensar todavía un poquito más porque es mucho más complejo. O sea, como les decía, y con esto ya me gustaría cerrar, o sea, cuando haces estos movimientos, estas integraciones que surgen desde el amor, Moni, yo lo sé, porque quieres estar con el otro y cuando decides amar al otro o cuando lo amas, pues quieres amar todo lo que venga con él, sus hijos y todo lo que viene, obviamente, pero no o sea, no es tan, al final no es tan romántico, no es tan fácil, ¿no? Como ya lo vimos, pero sí conocer el entorno, informarte ujú, bien, y que tú también estés en un lugar, o sea, realmente si estás lista para dar tanto, ¿sabes? Y para ceder tanto, porque sí es un así lugar, es. o sea, y que te va a poner en una profunda como incomodidad. Y como ya les decía, que sepan, bueno, además, aquí hay un consejo súper importante. A ti no te pasó el conflicto de los niños, pero hay familias a las que sí nos pasa. A mí me pasó, por ejemplo. Recomiendan no juntarse, no casarse con otra persona que tiene hijos. Si alguno de los dos tiene hijos entre los creo que son 8 y los 17 años. O sea, en esa época en esa etapa de la niñez y adolescencia,
es la peor para juntarte cuando tienes hijos. Que lo sepan, ya lo dije, está en el libro, está investigado. Es una etapa muy difícil en realidad para vivir juntos y juntar a las familias, ¿no? Entonces, también como saber, yo no sabía, de haber sabido me hubiera esperado, no sé, ¿sabes? Es que lo haces desde el impulso de Sí, vamos a estar juntos, vamos a casarnos, vamos a hacer una familia, porque pues muchos tenemos esta ilusión de la familia, exacto. ¿no? Y todos felices y contentos. Exacto. Ay, Sí, Moniz. todo fluye perfecto y no fluye No, perfecto. y además crees que si tú haces las cosas bien y controlas todo, todo va a estar bien. Y oh my God, está completamente fuera de la realidad eso, ¿no? O sea, es como, por más que hagas tú, no va a funcionar, o sea, no depende de ti todo, No, totalmente. no O sea, depende de ti. definitivamente, no depende de ti todo. Hay una parte que me faltó ejemplificar, ¿no? O sea, justo, tal vez Julieta y Julián estaban muy pegaditos, pero Julieta ya le llevaba 7 a Ivana, ¿no? 5 a Julián. Entonces, bueno, desde el buscar actividades para todos, pero también, por ejemplo, las navidades, ¿no? O sea, era así como un, uff, o sea, ¿cómo? ¿Van a estar los niños cuando estemos juntos, cuando nos toque estar con tu familia o con la mía? Es decir, con la familia de Julieta y Julián o con la de Ivana, ¿no? O sea, hasta en ese momento que los dos dijimos, no, bueno, a ver, espera, no podemos darle gusto a todos, ¿no? O sea, Sí, tenemos no se que, puede, no, aparte, no, es la familia de acá, de acá, de acá, ajá, de acá. O sea, sí, yo las festividades así me siento súper dividida. ¿Con quién vamos? ¿A dónde vamos los sí, niños, los abuelos maternos? ¿O vienen? sí, Sí, no, no, qué locura. sí, Somos sí. locos los seres Entonces, humanos. bueno, Pero ¿sabes qué? El rol de la madrastra, o sea, y el padrastro, pero sobre todo la madrastra es súper común. O sea, somos tantas allá afuera que no sé por qué sí, no estamos hablando de esto. Por eso yo digo que si alguien está escuchando este episodio y conoce a una mamá, tiene una amiga que también ha estado o está en ese rol, por favor, díganle que me busque. Me encantaría sí, platicar con ella porque siento que solo hablando de esto realmente nos podemos entender y saber que no estamos solas y también un poquito, pues yo lo he tenido que desmantelar, Moni, ¿no? Pues tú, ujú, digo, tristemente dejaste de ver Ivana y no sé si la vuelvas a ver algún día, pero yo no, yo tengo que seguir trabajando con esto porque, no, o sea, no pienso sí, soltar y hacer como que si esos 10 años no hubieran sucedido, ¿me entiendes? O sea, sucedieron. Pero pues es una chamba, o sea, entrar en ese rol y comprometerte, llamarlos y vivir con ellos, o sea, como mujer, que entiendan que es un gran compromiso, o sea, no puedes entrar en la vida de los niños y salirte cuando quieras. no. Puedes, obviamente puedes, porque mucha gente lo ha hecho, está bien, pero no es lo ideal. ¿Y por qué muchas deciden salirse rápido o hacer cambios como yo, de tú en tu casa con tus hijos y yo en mi casa con mis hijos? Porque está cabrón. Sí, sí. La verdad es que sí, no es nada fácil. Y sí, aquellas que lo vayan apenas a experimentar, definitivamente que se informen, Sí, porque sí, romantizamos mucho muchísimo. Y las y que ya no. están, que sepan que hay esperanza. Este libro de Step Monster yo lo hubiera encontrado antes y me hubiera hecho o sea, me hubiera sido de gran, gran ayuda. Pero bueno, Bueno, y ya se nos hizo súper tarde, larguísimo, pero gracias. muchísimas gracias por platicar y por abrirte, por vulnerarte, por contar tu historia. Y pues gracias a todas, a todos por escuchar. Comparte este episodio con quien creas que le puede servir. Muchas gracias, Lola. Te mando Muchísimas un gracias, beso. Moni. Nos vemos la próxima, que estén muy bien. Si quieres saber más de quién soy y qué hago, puedes contactarme directo en mis redes sociales o ir a www.maternidadholisticamx.com.